A ver, vamos a ver este, ¿no? El diagnóstico. Ya aquí tenemos algo anormal, ¿no es cierto? Algo anormal. A ver, aquí. Ahí se pone lento. Bueno, vámonos a borrar de aquí y ahí. Listo. Ya vemos que ningún teléfono debe tener un consumo inicial y peor si este es un consumo fijo. Que sube y baje debe ser normal, pero tampoco en bastante, 500, 600 miliamperes, 1 ampere, eso es algo exagerado. Entonces, acá tenemos un consumo fijo de 60, es fijo, no es normal. 60 por ahí, esa es la línea Big Battery. Y la de acá, la línea B-Boost. Esta es la de los 5 voltios donde llega del cargador. Entonces acá tampoco debería haber un consumo. Y mira, a ver, mira ese consumo. 2 amperios. Y ese es el positivo porque el de acá es el negativo. También tiene 2 amperios. Claro, ahí decía Ya. Aquí sí HI. tenemos un cortocircuito. La placa presta. Otra manera de sin siquiera desarmar, bueno, sí, desarmándole más que sea la parte de arriba y trabajen desconectando la batería. ¿Cómo decía? Práctico que tienes acá. Conectas ahí sin batería, tampoco, esa es otra manera de diagnosticar. Ningún teléfono debe tener un consumo inicial fijo si no tiene la batería conectada. Cuando tiene la batería obviamente llegará hasta 1 ampere y pico, pero es lo que ocupa la batería. En el detector de carga, eso también yo uso bastante, con eso me ayuda a diagnosticar el detector de carga. Sí, yo también uno pequeño tengo, también sí me ayuda a ver bastante el amperaje. Vamos a ver, porque a veces ese voltaje le llega al procesador y el procesador se activa y está haciendo algún registro y ocupa ese voltaje. O también a veces en el caso de los Huawei que traen una luz, o los Xiaomi, esa luz ocupa algo de voltaje y te va a dar. En Xiaomi y en Huawei que tienen esa luz LED te va a dar un consumo fijo, pero es porque lo está ocupando el LED. Tú vas y lo sacas, el consumo cae. Para que no se confundan. Ah, no, Aaron me dijo que no debe tener ningún teléfono un consumo inicial. Y este lo tiene, pero no se dan cuenta que tiene un foco que se prende. Así esté muerto el procesador siempre se va a prender. Entonces aquí tenemos un corto. ¿Qué línea está afectada? Vamos a hacer acá un dibujo. Vamos a hacer aquí un zoom y por acá vamos a dibujar. Siempre yo dibujo uno, por acá dibujo otro, por acá dibujo otro, por acá dibujo otro más grande. Ahí tenemos un bloque. El recorrido de esas dos líneas que estamos revisando es muy importante. Acá tenemos, vamos a ponerle de rojo, la línea B-Battery. Por acá tenemos la línea B-Boost. Por acá tenemos, bueno, a este le conocen de distintas maneras. Uno le dicen el IFP-MIC. A mí me gusta llamarle IC de carga. Eso ya es opcional, ¿no? Hay alguien que le gusta decirle IFP-MIC. Y IC de carga es lo mismo. Cuando tú escuchas un IFP-MIC y IC de carga es el mismo circuito. Le dicen IFP-MIC porque dicen que es un sub-PMIC, digamos, es un... Sí. Entonces, yo siempre donde vaya yo digo IC de carga. Es una forma más práctica porque desde que tú escuchas IC de carga ya tú lo familiarizas con el sistema de carga. Pero si yo le digo al IF, que los instructores más sofisticados te hablan así, pero eso es opcional, ¿no? IFP-MIC o IC de carga es lo mismo y por acá tenemos
al PMIC principal. Ese es el PMIC. Entonces, cuando nosotros revisamos, que es lo que estoy haciendo ahorita, consumos. ¿Te acuerdas del consumo que empecé a revisar por la línea de la batería? Y había un consumo bajo, ¿no? Allá había un consumo en la fuente veíamos algo como, déjame, en la fuente nosotros estábamos viendo esto por la fuente, ¿no? 0.06, ¿no? 0.6, que eso es lo que vemos en una fuente de 3 dígitos, pero en una fuente de 4 dígitos o en la Power Z, que sí tiene 4 dígitos hasta 5, vemos hasta el mínimo consumo, que sería 0.06. Si nosotros le sumamos un 0 más, sería 60 miliamperes fijo. Entonces teníamos un consumo de 60 miliamperes fijo, que yo les dije, eso no es normal. Nunca debe tener un consumo fijo. Eso por la línea de la batería. Ahora, en la línea VBus, que tenemos un corto total. ¿Okay? Acá tenemos un corto total que ya, y lo tenemos. Ahora le vamos a poner las letras en verde. Claro, era ya de 2 puntos. Ahí es un corto total que en la fuente nos dio 0. A ver, no, sí, me consumió todo el amperaje de la fuente. Es lo mismo que yo ponga así, por ejemplo, yo uno aquí los caimanes y no, 5 amperios ya, me está consumiendo algo menos. Ahora vamos a testear con el multímetro en escala de diodos a ver cómo está la línea, porque si esa línea, a veces hay casos de que tú inyectas voltaje y te genera un consumo, vas a revisar caída de tensión y está bien, está en el rango. ¿Cuál era el rango que yo te dije que era normal? Tuvo un 0.02. No, midiendo escala de diodos, ¿qué rango consideramos normal? Bueno, tendría que primeramente revisarlo en el multímetro para ver qué rango me la está dando el multímetro mismo, porque el tuyo era 0.0. No, en escala de diodos. Para cuando yo vaya y mida, yo diga, está bien. ¿Dentro de qué rango estaría? Debe estar. El ideal sería 0. Este está loco. De 300 a 900 milivolts. Entonces ahorita voy a testear acá en escala de diodos qué valor me está dando la línea en corto. Esto para ver si me da ¿cuál era el continuidad ideal? Ahí ya 0 ya. 0, 0, 3, 0, 2 en claro. diodos, en escala de diodos. Si yo vengo y acá no me da ese valor, me da un 500, me da 300, quiere decir que el corto no está en esta línea, que el corto está después de algún IC. Ese voltaje llega al IC y ese IC alimenta el corto que lo tiene más allá, no en la misma línea. Pero si yo reviso ahorita aquí tengo una señal a tierra, esta línea es la dañada, de aquí hasta el IC donde pertenezca. Entonces yo vengo a testear y acá tengo una referencia en escala de diodo de 0.003. Es lo mismo que yo está haciendo esto. Ponle en la pantalla, no le vea aquí. Espérate, ya mismo. Es que si me salgo ahí se me borra. Ok, en escala de diodos tengo, vamos a hacer aquí, modo diodo, una señal de 0.003 que equivale a un corto total. Si yo voy a continuar para pitar, esos son los valores, un consumo inicial acá, modo diodo 0003, un corto total. Pero ¿por qué en la batería me dio un consumo? Porque tienen de relación lo siguiente: la línea de la batería viene, o la batería, el voltaje ingresa al IC de carga. La línea VBus, la que lleva los 5 voltios del cargador, viene, ingresa al IC de carga. Pero ¿por qué si el corto está en la línea VBus? ¿Por qué acá hay un consumo inicial? Porque ese voltaje de alguna manera hace este recorrido, viene
ingresa acá cuando yo inyecté por la fuente, ¿se acuerda? Sí. Y alimenta el corto. Y por eso se ve un consumo inicial, porque el voltaje que ingresa acá es requerido por esta línea que está en corto. Y veremos un consumo inicial. Entonces, esa es la relación que tienen estas dos líneas. Se relacionan dentro del IC de carga. Ahí se relacionan. Al estar en corto, el IC de carga, este IC de carga saca un voltaje por una bobina o la línea. Yo siempre digo la bobina BPH Power, pero en sí es la línea BPH Power. Ese IC de carga, dependiendo de cualquiera de estos dos voltajes, si yo conecto mi batería y tiene 4 voltios, esos 4 voltios inmediatamente el IC de carga los va a dejar salir. Si yo conecto mi cargador y lleva 5 voltios, el IC de carga inmediatamente va a generar esa salida llamada BPH Power, pero ya ingresan 5 voltios, pero saca 3 voltios, que incluso el Xiaomi que vimos ayer, ¿te acuerdas? El que prendió después, el Poco, que yo dije, bueno, la salida del IC de carga está muy baja, 3 voltios. En el Xiaomi que vimos anoche, pues, el que después prendió, el mojado, que la habían sacado. Entonces, puede ser esta salida de 4 voltios, 3.8, 3.5, 3.3 voltios. Debe haber una salida ahí, sí. Esa salida, ¿en qué momento se genera? Esa es una bobina, ese círculo. Si conecto mi batería, ya debería estar esa salida con su voltaje. Si conecto el cargador, ya debería salir ese voltaje. Ese voltaje viene y alimenta al PMI. Esa línea, ¿cómo se llama? Esa línea se llama... Esa línea de ahí que se genera inmediatamente se llama la famosa BPH Power, o también se la conoce como la línea Back System o voltaje para el sistema, que haciendo la referencia de lo que estábamos viendo acá, prácticamente es lo mismo, ¿sí ves? Y FPMI y IC de carga lo mismo. La línea puede cambiar, puede llamarse BPH Power o Back System, voltaje para el sistema, o BPH Power o línea VBAC. Es la misma línea, solo que en los diagramas es donde le cambian el nombre. Y a veces hay gente que va comenzando y piensa BPH Power es una, VBAC es otra, Back System es otra. Son líneas diferentes, creemos, pero es la misma línea. BPH Power y Back System en la práctica son lo mismo. ¿Dónde los cambian? En el diagrama. ¿Qué voltaje debe tener esa bobina? Puede tener 4 voltios, 3.8, 3.3, pero grábense eso, siempre debe tener un voltaje de salida sin dar power, sin dar nada. Esto es una línea principal. Conectado el cargador o conectada la batería, ya debe tener un voltaje ahí. Ajá, sí. Entonces esa línea es muy determinante para buscar algún problema. ¿Encontraste? Entonces esa línea es muy determinante para encontrar fallas, porque eso viene a alimentar a todo el mundo. Viene a alimentar a todo el mundo. Por ejemplo, vamos a dibujar bloques aquí. Puede ser radiofrecuencia, IC de Wi-Fi, lo que sea. ¿Qué es lo que hace esa línea? Esa línea se desprende de aquí y viene, pasa por aquí, alimenta a este, alimenta a este, alimenta a este, alimenta a este, y así. Entonces, cuando no le prende el teléfono, siempre es bueno venirse acá, porque acá hay más posibilidades de encontrar el corto, ya que esa línea alimenta todo el teléfono prácticamente. Exactamente. Si acá hubiera un corto, en cualquier sector, desde ahí lo encuentras, porque desde ahí sale la alimentación para todo el mundo. Y en ese piqui, no creo que tenía David, ¿no? Pero que tenía la bola aquí así. Sí, tenía así mismo una bolita usada. Pero no viste si era alguna pelusa y se la puede sacar. No. Es la boca remordida. Sí, estaba así como una bolita. No, búscame mejor la goma UV, estará por ahí. Búscala a ver si inventamos algo. Sí, estaba por ahí, ¿no? Ese billete tiene oca. No hay oca. La línea Micur tiene que tener 300 o 900 milivolts.
Exactamente, sí. Para que esté buena esa parte hasta donde el IFP, ¿verdad? Sí, sí, de ahí, si esa línea está a un valor menos, que es el caso del que tiene ahorita, es esa línea la que está en corto. O sea, de aquí, de este pin acá, ahí está el corto. Sabemos que acá va a tener condensadores. Y ahí puedo llegar atención al dibujo y va a salir el corto, ¿no? Exactamente. Aquí puede tener condensadores y como acá está la señal baja, uno de estos que están en esa línea, de aquí hasta acá, tiene el problema. Pero ¿qué pasa si ahí tiene una caída de tensión normal y yo inyecto voltaje y me genera un consumo? Es porque ese consumo está a la salida. O sea, el voltaje que uno le ingresa por aquí ingresa y pasa algo como la situación del conector de batería. Entonces él viene y ejemplo, vamos a dibujar acá una línea. Ejemplo, esta línea tenía un corto, un ejemplo. Por aquí tiene un condensador y ese condensador quedó en corto. Y este condensador quedó en corto. Entonces el voltaje que uno manda por ahí viene, alimenta al IC, pero acá hay alguien que se chupa esa corriente, que la requiere. Entonces ese voltaje viene, alimenta el corto, se ingresa y se va a tierra, si es un corto o una fuga, y ahí es cuando te calienta o el IC. ¿Por qué calienta el IC? A veces no es él el dañado, y ahí es cuando uno viene, lo cambia y el corto sigue. Es porque el IC calienta porque a través de él pasa mucha corriente, la cual él no va a soportar. Por ejemplo, el fabricante del IC, vea, por esta línea va a pasar 4 voltios con 3 amperes, 2 amperes, y resulta que hay alguien que lo requiere al otro lado, entonces él quiere 4 amperes y todo el voltaje que tú puedas tener. Entonces todo eso va por ahí en exceso y lo hace calentar al IC. Entonces eso es la situación que a veces calienta él. Ok, entonces esos son los consumos. Ahí les vuelvo a hacer la pregunta: si acá encuentro una caída de tensión normal y yo inyecto voltaje, ¿cuál podría ser el culpable? Después del IC. Claro, o también podemos decir una línea de salida del IC, ¿no? Una línea de salida o después del IC. Ahí tenemos un problema. Ahí, cuando tenemos este consumo totalmente aquí en corto, puede ser desde cualquier componente que esté en esta línea. Sabemos que de la línea B-Bus hay condensadores y también aquí hay un OVP que va en esa línea. Ahí va un OVP, ¿verdad? Aquí va un OVP. Pequeñito, chiquito, ¿verdad? Ajá, así. El voltaje pasa por aquí y luego, o sea, pasa prácticamente, solo que él está ahí para proteger. Bueno, usted se quema si el voltaje es superior a 6 voltios y el OVP dice, ok, yo aquí me quemo. Se quema, se abre y se explica. Se abre a veces o se va a tierra. Sí, a veces se abre y deja, o sea, el corto ha soplado, 6 voltios soporta y van 7. ¡Tum! Entonces él se abre como un filtro, como una bobina, como un filtro, como un fusible. Sí, pero cuando se Esto abre, cuando el corto es bastante agresivo, pero cuando es interferencia o suciedad temporal o momentánea, es decir, la corriente debe ir lineal, pero por alguna eventualidad empezó a ir alterna. Entonces estos picos son temporales, momentáneos, y ahí es cuando él se quema y se va a tierra, cuando esta suciedad va en exceso, ya sea por el cargador de mala calidad o porque lo cargas a un carro y en la revolución a veces aumenta la corriente. Entonces todo esto va. Pero ¿qué pasa si ahora ahí se quema y se va a tierra? Pero ahora si la alteración es así, en más magnitudes, soporta 6 voltios y van 7, ahí es cuando ya a veces ya no se va a tierra, sino que se revienta y corta la comunicación. Entonces ya ese voltaje ya no va a perjudicar a un IC de carga ni nadie. Esto si lo avanza, se avanza a quemar. Si el corto es muy agresivo, antes de que se queme ya pasó al otro lado. Si es mucho el exceso de la corriente, ¿no? Entonces aquí podemos desconfiar desde el OVP a cualquier condensador y luego ya existe el IC de carga. Entonces sí, el IC de carga en este caso también se podría haber dañado y él es el que genera el problema. ¿Por qué se podría haber dañado? Porque si el IC de carga
en este cuadro se dañó, que ese cuadro pertenece a la línea de para allá, ya no vale, porque no lo podemos partir y solo sacarlo dañado. Entonces ahorita tenemos un corto total, está entre el OVP, algún condensador o el mismo IC de carga. ¿Cómo descartamos a la línea BPH Power? Nos venimos a la bobina BPH Power y la vamos a medir a ella. Entonces borramos todo eso y la bobina BPH Power siempre va a estar ahí. Es una bobina grande que está al lado del IC de carga, es inconfundible no verlo. Entonces ahí El OVP es el que está del lado de acá, ¿verdad? exactamente, ¿Cuál? el OVP es este integrado negro. ¿Sí? La corriente viene por acá. Este es una especie de diodo, sí, un diodo, en la práctica es un diodo protector. Llega, carga condensadores, pasa el OVP, carga este condensador, atraviesa la bobina e ingresa al IC. Entonces o está en cualquiera de ellos o en el mismo IC. Esta es la bobina de BPH Power. Vamos a ver si ella tiene alguna especie de corto. Vamos a ver qué caída de tensión nos da. Y tenemos un corto también a su salida. Entonces sí tenemos bastante perjudicado este circuito. Un corto ahí, un corto acá. Si este circuito está en corto, tiene en corto a todo el mundo. Es un A31, ¿no? O sea que si la bobina está en corto, puede tener en corto también. Lo pone en corto a todo el mundo, lo está poniendo en corto. Por ejemplo, vamos a comprender esto de acá, nos vamos... O sea, no es la bobina la que está en corto, porque una bobina jamás va a quedar en corto, es la línea la que está en corto. Y si la bobina jamás puede quedar en corto. Nunca va a quedar en corto. Cable no, la Sí. bobina. La bobina es un alambre enrollado que comunica un lado con otro. Pero si de este lado hay condensadores, o más circuitos, uno de ellos que quede en corto, se va a ver el corto en la bobina. Está perjudicada la línea. Aquí tenemos al A31. Y tenemos esta es la línea, aquí se llama VBAT, puede ser el mismo término, recuerden, VBAT, BPH Power y Back System es la misma salida. La línea de alimentación para todo el mundo nace en el IC de carga, no en el PMIC. El PMIC subsiste o depende de lo que el IC de carga le mande a él. Mira, aquí se genera esta línea y se ilumina todo el mundo. ¿Por qué? Porque alimenta a todo el mundo. Si yo le saco esto, ese mismo voltaje alimenta, si ves, a ellos. Si esta bobina está en corto, cualquiera de estos puede ser el que está en corto. Desde este pequeño condensador entró en corto. ¿Qué pasó acá? Se hizo una sola unión. El positivo se fue para el negativo y generó un puente. Entonces ahora esto está así y todo lo que está de rojo se va a ver reflejado en un corto. Entonces si yo me vengo aquí alrededor del PMIC y reviso estos condensadores, esos condensadores de ahí van a estar en corto. Si yo me vengo acá y reviso esto, miren la referencia que nos va a dar. Voy a dar por aquí 4 por ahí y 4 por ahí, ¿sí? Y si yo me voy a radiofrecuencia también. Entonces sí tenemos acá ya un problema, desde que puede ser la línea BPH Power, el mismo IC de carga o el mismo OVP. Entonces vamos a ver si inyectando tensión logramos hacer que algo caliente. Si nada calienta, que a veces pasa eso, vamos a subirle ahí un poquito a 5 voltios. Si nada calienta es porque la unión o el corto donde se generó es grueso. Es como unir positivo a negativo con un cable muy delgado. Entonces cuando inyecto voltaje él se va a quemar porque es muy delgado. Pero si le pongo uno más grueso, inyecto voltaje, él va a dejar pasar la corriente a tierra y nunca va a calentar porque es un conductor más grueso. Entonces eso es lo que pasa cuando a veces uno no encuentra un corto, nada calienta y uno dice, ¿por qué? Hay un corto y nada me calienta, es por eso. Entonces vamos a alimentar primero a la línea, a la VBus desde acá y vamos a estar tanteando a ver si algo caliente. Tengo 3 amperios de consumo
y nada calienta. 3 amperes consumidos. Aquí debajo de los blindajes hay que ponerle más cuidado porque a veces aquí calienta y como el blindaje está ahí no se siente, entonces ahí hay que poner más cuidado. Nada calienta en la línea Bibus, vamos a inyectar directamente a la salida. Nada caliente. Me parece que aquí trata de calentar algo. Como que calienta aquí mismo el área del IC de carga, ¿no? ¿Sí? Nada caliente, ¿ok? Ahí cuando nada calienta es donde dice uno ya tira la toalla porque así, ¿qué hago? ¿Ya cómo le voy a encontrar el corto si lo que calienta son las puntas de la fuente y no me deja calentar a nadie? Entonces acá vamos a tratar de usar, bueno, ya si tuviera una buena cámara térmica fuera de gran ayuda, ¿no? Una cámara térmica, yo inyecto y veo qué sector calienta, pero como no hay una cámara térmica me toca determinar por otros métodos. Entonces ahí es donde yo utilizo mi herramienta así, esta de aquí. Con esta me ayudo y voy a determinar el sector en el que está el corto. Entonces yo acá vengo, lo dejo en 4 voltios y acá vengo, pongo aquí que el corto está aquí y yo desconfío del IC de carga. Antes de irme a otro lado yo voy a buscar alrededor del IC de carga un comportamiento bajo. Si encuentro ahí el más bajo, que en este caso un corto ideal sería uno de mis puntas, un corto ideal sería 18, 17, ahí, 18 en este caso, 18 sería el corto, ahí bajó de 17 parece, ¿no? 17, 18 sería lo más bajo que va a dar esto, ¿no? Lo más bajo. Cuando yo encuentro un componente que dé 18 o lo más cerca a 18, ese sería. ¿Qué diferencia tiene eso con el multímetro? Que el multímetro, por ejemplo, no puede ver esa de ahí, no reconoce. Ejemplo, si aquí hay una línea y en esa línea hay 10 condensadores, el multímetro los mide igual, no ve una diferencia, pero en esa misma línea hay 10 condensadores, este te los mide y te saca el que consume más de todos ellos. Esa es una manera. En este caso voy a revisar la entrada y la salida. Quiero ver por dónde está el consumo más, si está en la entrada o está a la salida de esto de acá. Entonces la entrada sería por este condensador de aquí. Esta sería la entrada al OVP y luego la salida al IC de carga. Entonces lo tocamos en serie y tenemos ahí, aquí está 20, vea. Toco el otro. Sí. Ya eso está bien. Y acá está bien. El corto es el OVP. Entonces el OVP está en corto y pone en corto el OVP. Ah, no. Pero ¿por qué está en corto la VPH Power también? Listo, vamos a descartar con el OVP y luego vamos a mirar si, qué relación tiene con la VPH Power. ¿Por qué la VPH Power está en corto? Bueno, vamos a mirar del otro lado del OVP. Esta es la bobina y efectivamente, mira, a ver, la bobina está bien, o sea, la bobina del otro lado del OVP. Ahí tenemos, voy a medir a la bobina después del OVP y tiene una caída de tensión de 500. ¿Bien? Vamos a sacar el OVP, pero ahora vamos a ver qué relación tiene desde el OVP hacia adentro, porque el corto sigue ahí. Y el condensador va a estar por la parte de afuera, ¿no? El condensador de acá. Ajá. Sí, ese está a la entrada del OVP. De ahí para allá va al conector de donde viene el flash de carga. Y de aquí para acá va al conector de flash de carga y de aquí para acá ingresa al IC de carga. Entonces vamos a desconfiar del OVP porque se lo ve también como un poco doblado, como desubicado ahí. Vamos a ver de pronto si no está unido.
Espera, vamos a ir y vamos a ver si el corto La bobina que está en la parte de arriba es el VH Power, ¿verdad? ajá, sí, y el corto continúa. Ahora sí, del otro lado no hay corto, el corto continúa de este lado y acá ya no hay corto. Ahí nunca estuvo el corto. Vamos a ver la BPH Power. BPH Power, déjame tocarla por acá. También sigue en corto, ¿listo? Y aquí vamos a ir viendo ahora quién nomás está relacionado de esa salida de ahí para allá. Quién nomás está relacionado del OVP para allá, y vamos a ver en qué momento se relaciona la línea BPH Power. De aquí viene acá, vamos a ver al otro lado, y no viene a ningún lado más. Entonces no tiene una relación directa con la línea BPH Power, ¿sí? Ni siquiera se tocan todavía. Entonces aquí, ¿quién puede estar dañado? Ya sea el diodo o ya sea el condensador. Entonces toca descartar. O levanto el diodo, levanto el condensador, pero No es una bobina que está al lado, es un diodo. esto es un diodo y esto es un condensador. Y ahí ya viene acá y ahí no va a ningún otro lado más. Entre esos dos toca ver cuál de ellos dos es el que está en corto. Entonces yo me atrevería a pensar que esto de aquí tiene dos especies de corto. Uno en la BPH Power y otro en esa línea. Entonces vamos a mirar si logramos quitar ya sea el diodo o el condensador, que yo creo que me voy al condensador, que puede ser el que está, el que se puede dañar más rápido. Vamos a mover al condensador. Ah, está mal soldado este PA. Déjame ver cómo lo saqué. Así lo tengo. Parece claro, esta raya estaba así. Así estaba la raya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que quedó así, ¿sí? Así. Hicieron un puente de positivo a negativo. Estaba mal soldado. Que ahorita este era el que generaba el corte. Y ahorita ya no debe haber corte. Ahí. Y vamos a quitar al... Aquí hay, esto es opcional, o si ustedes quieren pueden sacar al IC de carga o sacar a la bobina. Si saco la bobina veo de qué lado queda el corto. Si el corto queda acá es el IC, si el corto queda ahí es de ahí para allá. El tema es acá el siguiente que... bueno, al menos a mí porque se me hace fácil sacar y volver a poner, porque a veces tengo ahí una técnica que no se me dañan las esferas y yo saco, pruebo y monto y ya no hago revale. Hay otros colegas que no tienen buen pulso, entonces tienen miedo que se les una todo y prefieren sacarla más fácil. Claro. Entonces yo prefiero sacar este porque si yo saco la bobina y veo que el corto queda acá, igual me toca volver a sacar a este. Son dos veces que tengo que andar con calor. Y a veces el procesador está aquí abajo, entonces es lo que menos se trata. Entonces como yo tengo ahí una técnica que me ayuda, y yo mejor lo saco al IC y descarto una vez. Entonces aquí le doy calor, porque efectivamente ahí hay un corto de más.